Hoy, 14 de diciembre, celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue un gran místico, doctor de la Iglesia. Nació en Ávila, España, el 24 de junio de 1542 y murió un día como hoy, el 14 de diciembre de 1591, a los 49 años. Es el patrono de los poetas de la lengua española. Su formación intelectual la recibió en el Colegio de los Padres Jesuitas, pero luego ingresó con los Padres Carmelitas. En 1567, cuando tenía 25 años, fue ordenado sacerdote. El 28 de noviembre de 1568, fundó el monasterio de los Carmelitas Descalzos para recibir a los hombres que quisieran consagrar su vida para Dios mediante los votos de pobreza, castidad y obediencia, con las más estrictas normas de conducta que se habían conocido hasta entonces. En ese tiempo se dio una gran división entre los carmelitas. Los más conservadores, llamados carmelitas descalzos, asumieron una postura de suma pobreza, de sacrificio y penitencia, y los carmelitas calzados eran más flexibles, y hasta algunos afirmaban que se habían desviado del espíritu del fundador de la Orden del Monte Carmelo. San Juan de la Cruz era partidario y fundador de los carmelitas descalzos, y en ese contexto es que se produce el encarcelamiento de San Juan de la Cruz por parte de los frailes calzados. El 3 de diciembre de 1577 fue detenido y trasladado al convento de los frailes carmelitas calzados en Toledo, donde fue obligado a comparecer ante un tribunal de frailes para que se retractara de la reforma teresiana. Ante su negativa, lo pusieron en una pieza oscura que solo contaba con una ventana en la parte superior e inalcanzable, sin ropa para cambiarse, sin permiso para celebrar la misa, con espantosos calores en verano y tremendos fríos en invierno. Allí le aparecieron piojos que lo mortificaban todo el día. Allí sufrió insultos, calumnias, dolores físicos, hambre, sed, angustias espirituales, tentaciones y deseo de renunciar a todo aquello y de renunciar a la santidad. Estuvo recluido en esa prisión conventual por 8 largos meses. Durante este periodo de reclusión, escribe las 31 primeras estrofas del Cántico Espiritual, y con ellas se inicia una extraordinaria literatura mística que ha iluminado la vida espiritual en la Iglesia y que luego lo llevará a obtener el reconocimiento como doctor de la Iglesia, como un iluminado en la Iglesia. Consciente de su liberación, era casi imposible, sabiendo que iba a estar preso por muchísimo tiempo, planeó la fuga y el 15 de agosto de 1578, en la noche, se escapó de la cárcel donde lo tenían los hermanos calzados y se refugió en un convento de las hermanas carmelitas descalzas. La vida de San Juan de la Cruz no fue fácil, al igual que la vida de muchos santos que hemos escuchado. Él proviene de una familia humilde y cuando recibe la ordenación sacerdotal, pide a Dios un gran milagro especial, que lo conservara siempre en gracia y sin mancha de pecado. En su vida religiosa, San Juan de la Cruz pasó muchos momentos difíciles. Primero, por ser incomprendido por sus propios hermanos de la congregación, que lo consideraban demasiado estricto y riguroso. Y luego, por un desánimo que se hacía presente con mucha frecuencia en su vida espiritual. Él mismo contaba que de pronto se alejó de la devoción sensible. No sentía ningún gusto por rezar ni meditar, sino más bien antipatía y rechazo por todo lo que fuera devoción y oración. Llegaron los escrúpulos que hacían ver como pecado lo que no era pecado. Y mientras el demonio atacaba con violentas tentaciones, la gente lo perseguía con calumnias. Todo esto lo escribió con lujo de detalles en un libro muy famoso que él tiene, que se llama La Noche Oscura del Alma, nombre que desde entonces se ha hecho famoso para indicar el estado especial del alma en crisis. En este hombre vemos que es un modelo a seguir en la vida de todo ser cristiano. Decidirnos a seguir a Cristo, decir yo creo en Cristo, es decir, voy a sacrificar mi propia vida por Él, porque el sufrimiento en este hombre, para él era un gozo, porque él tenía muy claro
que en su vida solamente quería servir a Jesús, y a veces nosotros no queremos pasar por el sufrimiento sin darnos cuenta que Él mismo es parte de nuestra vida. Después de este periodo que él llamó Noche Oscura del Alma, le sobrevino un periodo todavía más penoso de sequedad espiritual y tentaciones, de tal manera que llegó hasta sentirse abandonado por Dios. Pero después de esta crisis le volvió la alegría de la vocación, el amor incondicional a Dios y el entusiasmo y la satisfacción de servir a los demás. Al final de su vida enfermó de flebitis y erisipela. Estas dos enfermedades lo hicieron sufrir durante meses. La flebitis es hinchazón de las venas, tanto internas como externas, y produce mucho dolor. Y la erisipela es una infección bacteriana que causa irritación de la piel y también duele mucho, hasta que, abatido por estas enfermedades, ya no soportó más, ya no aguantó más y descansó en paz. Dios lo llamó a su presencia. Un día como hoy, el 14 de diciembre de 1591, a la edad de 49 años, fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en el año 1726. Pidamos a Dios Todopoderoso que por su infinita misericordia y por intercesión de San Juan de la Cruz, también nosotros nos mantengamos firmes en la fe a pesar de las debilidades y tentaciones que puedan aparecer en la vida, y que Dios nos dé la fuerza para mantenernos firmes siempre en la fe hasta que gocemos en su presencia por los siglos de los siglos. Amén.